Esa mañana doblé las servilletas como siempre en triángulos perfectos, apiladas cerca de la caja. El restaurante olía a romero y calor igual que cada fin de semana. Llegué temprano, preparé la primera cafetera y coloqué los pequeños frascos de mermelada de durazno que Luis insistía en que hacían que el lugar se sintiera sofisticado. Él nunca estaba para los preparativos. Llegaba después del mediodía cuando las mesas estaban llenas y la luz era perfecta para su imagen cuidadosamente creada. Luis no me miró al entrar. No de inmediato. Revisó su celular, se ajustó las mangas e hizo ese gesto con la cabeza que siempre les dedicaba a los meseros. Antes era diferente. Cuando abrimos solía preguntarme qué pensaba de los especiales, qué había que mejorar. Ahora yo era parte del fondo. El bullicio del brunch era ensordecedor. Risas, tenedores, chocando aplausos por una canción de cumpleaños en la mesa 7. Estaba sirviendo café a una pareja joven cerca de la ventana cuando él se acercó por detrás y me tocó el hombro. Mamá dijo tan bajo que los clientes no lo escucharon, pero lo suficientemente alto para que los meseros cercanos sí ya no necesitas seguir haciendo esto. Parpadeé confundida. ¿Haciendo qué? Esto dijo señalando el salón. Trabajar en el piso. ¡No! No encaja con la imagen que queremos ahora. La cafetera tembló en mi mano. ¿Qué imagen es esa? Forzó una sonrisa, miró hacia la barra y dijo: moderna minimalista joven. Tú entiendes. Me quedé inmóvil. La pareja me agradeció por rellenarles el café y asentí apenas escuchándolos. Detrás de mí, el silencio se coló como aire frío. El personal bajó la mirada. Nadie habló. Dejé la cafetera en el mostrador. Mis manos se sentían extrañas, rígidas. No discutí. No lloré. Solo me quité el mandil y lo doblé despacio. En la parte trasera, la estación de preparación estaba llena de sartenes, que yo había sazonado, salsas que yo había probado. Pasé por todo eso, sin despedidas. Nadie me detuvo. Afuera el sol de primavera me golpeó la cara como un reflector que no pedí. Caminé sola hacia mi auto, el asiento aún tibio de cuando llegué temprano para ganarle al ajetreo. Para cuando cerré la puerta, mis manos casi habían dejado de temblar. Conduje a casa con las ventanas abiertas, el viento secando algo detrás de mis ojos. La puerta principal chirrió como siempre, aunque hacía años que dejé de notarlo. Esa tarde el sonido retumbó. Entré y no me molesté en cerrar con llave. Ya nadie llegaba sin avisar. Colgué mi bolsa en el gancho y me quité los zapatos cuidando de no rayar el piso. Viejas costumbres. La casa olía ligeramente a harina y café rancio. Caminé a la cocina, abrí el refrigerador y miré su luz vacía. Un cartón de huevos, medio palo de mantequilla, un frasco abierto de mostaza. No era suficiente para una comida decente, pero sí para fingir que no tenía hambre. Las sillas seguían en su lugar desde el desayuno de ayer. Me senté en la mía, la que está cerca de la ventana, y crucé las manos sobre la mesa como si esperara a alguien. Nadie llegó. Nadie iba a llegar. Miré la estufa limpia sin usar. Durante años cociné para otros, pero nunca pensé en dejar algo para mí. Luis diría que así me gustaba. Tal vez le creí demasiado tiempo. Tomé el cuaderno donde solía escribir listas de compras. Empecé a anotar huevos, arroz, café, pero me detuve. No sabía cuándo iría al mercado. Ni siquiera sabía cómo lo pagaría. Nunca cobré un sueldo en ese restaurante. Nunca lo pedí. Cada hora que trabajé me dije, era amor, una madre construyendo algo para su hijo. Pensé que de alguna manera regresaría a mí. Mis dedos frotaron el borde de la página hasta que se rasgó. La arrugué y la tiré al otro lado de la mesa. Rodó y cayó cerca del bote de basura vacío. La dejé ahí. Preparé té con las últimas hojas, me senté de nuevo y envolví mis manos alrededor de la taza. El silencio no se sentía tranquilo. Se sentía como olvido. Pensé en llamar a Sofía. Pensé en Carmen, la vecina. Luego recordé lo que Luis dijo, que ya no encajaba. Decidí que no le pediría nada a nadie. No esa noche. En cambio, alcancé el viejo cuaderno verde guardado al fondo del armario, el que tenía la letra desvaída de mi mamá. El cuaderno verde crujió al abrirlo.
Las páginas se pegaban en las esquinas donde las manchas de mantequilla habían borrado la tinta. La letra de mi mamá se deslizaba por el papel, como si aún estuviera viva, bucles familiares y subrayados siempre a lápiz como si nada fuera definitivo. Pasé las recetas de tamales y dulce navideño hasta que la encontré pan de elote suave y dulce. Mamá lo hacía los domingos por la tarde, cuando el aire era pesado, y el único alivio venía del ventilador de la cocina y algo tibio en el plato. No lo había preparado en años, ni siquiera sabía si tenía lo suficiente para intentarlo. Abrí la despensa. Había apenas harina, una bolsa de harina de maíz a medio usar, unos huevos. Encontré una lata de leche condensada abollada pero cerrada, escondida al fondo. Tendría que bastar. El tazón para mezclar pesaba en mis manos. Me dolían los hombros, pero seguí. Mezclé con cuidado, como mamá decía, con paciencia, no con fuerza. Cuando vertí la masa en el molde y lo metí al horno, el aire empezó a cambiar. El silencio se llenó de algo más cálido que un recuerdo. Cuando la corteza se doró, el aroma ya había llegado al pasillo. Corté el primer pedazo aún demasiado caliente. No lo comí. Lo envolví en papel encerado, lo até con un listón que encontré en el cajón y salí. La puerta mosquitera de Carmen chirrió cuando toqué. Me miró luego al paquete en mi mano. «Todavía está tibio», dije. «Pan de elote». La receta de mi mamá. Sonrió. «Espérate». Un momento después su nieta asomó detrás de ella. Le di el pedazo. Mordió antes de que Carmen pudiera detenerla, las migajas cayendo por su barbilla. «¿Qué se dice?», preguntó Carmen. Los ojos de la niña brillaron. «¿Sabe? Como cuando estoy contenta». Carmen me dio 5 pesos. «Trae más mañana». Regresé a casa con harina en la manga y algo más firme en el pecho. La casa no se sentía tan vacía al abrir la puerta. Aparté el resto del pastel y comencé a planear cómo estirar la última harina de maíz para otro lote. Volví a hornear a la mañana siguiente. La última cucharada de harina de maíz, medio palo de mantequilla y agua en lugar de leche. No era perfecto, pero subió igual. Lo corté en 8 pedazos, los envolví en papel y los coloqué con cuidado en una caja de cartón que encontré bajo el fregadero. Caminé puerta por puerta. La mayoría sonrió cortésmente, algunos dijeron que no, pero 3 compraron un pedazo. Suficiente para comprar más huevos, suficiente para intentarlo de nuevo. Seguí horneando. Un día pedí harina prestada a Carmen y se la pagué con pan al siguiente. La estufa estaba encendida de mañana a noche. Mis manos se acalambraban de tanto mezclar. Mis rodillas dolían de estar de pie. Pero los pedidos llegaban. No muchos, solo los suficientes para seguir adelante. Después de 2 semanas compré mi propio costal de harina. Después de 3 pagué la renta a tiempo. La gente empezó a pedir sabores. Podía agregar canela, hacer bandejas pequeñas para cumpleaños. Lo anoté todo en un cuaderno y aprendí a decir que no cuando no tenía con qué. Un sábado alguien tocó. Me limpié las manos en el mandil y abrí la puerta. Sofía estaba en el escalón con una bolsa de limones y cara de cansada. «No vine por pastel», dijo, «pero puedo ayudar si sigues horneando». Me hice a un lado. No hablo mucho, yo tampoco. Rallamos cáscara de limón, doblamos masa y lavamos tazones sin preguntarnos por qué había pasado tanto tiempo. Ella ató las cajas con cuidado. Le di un pedazo cuando terminamos y no dijo gracias, solo dio un mordisco y asintió. Esa noche durmió en el sofá cama del cuarto delantero. La escuché dar vueltas por horas, pero a la mañana siguiente ya estaba en la cocina antes de que abriera los ojos. La tetera silbaba y el aire olía a calor otra vez. Horneamos juntas hasta que se sintió familiar, como si nunca se hubiera ido. No pregunté cuánto planeaba quedarse. Solo le pasé el batidor y lo tomó sin necesitar instrucciones. Era justo después del atardecer cuando escuché el toque, 3 cortos, luego 2 rápidos, como si alguien dudara si quería ser oído. Sofía aún estaba repartiendo una bandeja a la sobrina de Carmen. Me limpié las manos y abrí la puerta esperando a un vecino o tal vez un cliente. En cambio era Luis. Se veía más delgado.
pálido de una manera que no tenía que ver con la luz. Su ropa no le quedaba como antes y el cuello de su camisa estaba estirado como si hubiera dormido con ella más de una vez. No sonrió. Solo se quedó ahí sin nada en las manos, ni siquiera una bolsa. «Hola, mamá», dijo. No hablé. Mis dedos aún tenían harina y no quería que viera que temblaban. Miró más allá de mí, luego al suelo. No sabía a dónde más ir. Me hice a un lado. Se sentó en la mesa de la cocina como si aún fuera suya. Serví agua para té. No la tocó al principio, solo miró el vapor. «Perdí el restaurante», dijo después de un rato. Los inversionistas se retiraron. La renta se acumuló. Luego alguien presentó una queja sanitaria y todo se vino abajo. Me senté frente a él. «Sé que no lo merezco», añadió. «Solo necesito un lugar para respirar. Hasta podría ayudarte aquí si quieres». Señalé la taza. «Tómate tu té», me miró. No desafiante, no arrepentido, solo vacío. Tomó la taza con ambas manos como si pudiera romperse. No respondí a su oferta. No pregunté dónde había estado, ni por qué pensaba que esta casa aún era suya para entrar. Solo lo observé beber despacio con los hombros encorvados, como si el calor pudiera ablandar algo en él. Cuando terminó tomé la taza y la enjuagué. No preguntó dónde dormir. Abrí el closet del pasillo, saqué una cobija y la puse en el sofá sin decir nada. Apagué la luz de la cocina y lo dejé ahí acurrucado bajo mi techo silencioso como una sombra que no invité a regresar. Por la mañana encontré sus zapatos junto a la puerta y un leve aroma de su colonia aún cerca del fregadero. Todo empezó con un papel doblado que se deslizó de la bolsa de Luis cuando la dejó caer junto al sofá. Estaba barriendo cerca de la ventana cuando lo noté. Él aún dormía o fingía hacerlo acurrucado bajo la cobija como un niño sin lugar a dónde ir. Me agaché para recogerlo, planeando dejarlo a un lado, pero el papel era grueso, rígido, oficial. Mi nombre estaba en la parte superior, escrito a máquina. Luego firmado con una letra que parecía la mía, pero no lo era. No leí el resto. No necesitaba hacerlo. Mi estómago me dijo qué era, antes de que mis ojos terminaran de leer una solicitud de préstamo, algo grande. Algo a lo que nunca di mi consentimiento. Lo doblé tal como estaba y lo metí en el lado de su bolsa, de donde salió. Luego me quedé quieta en el centro de la sala, con la escoba en la mano, sintiendo el frío de una casa que lo había acogido sin preguntar por qué. Esa noche ofreció ayudar a preparar masa. Dijo que recordaba las medidas. Asentí y le di tareas, observando cómo movía las manos, no como alguien que regresa a algo conocido, sino como alguien que interpreta un papel. Medía con confianza, pero demasiado rápido. Limpiaba antes de que se lo pidiera, pero solo cuando lo miraba. Empecé a anotar cosas. En la parte trasera de mi cuaderno de recetas hice una columna, fechas, pequeñas notas. A qué hora salía de la casa, con quién hablaba en el porche, qué preguntaba. Una vez miró por encima de mi hombro mientras mezclaba y dijo: «Qué curioso cómo la gente confía en una etiqueta sin verificar quién está detrás». Sonreí, pero solo con la boca. Sofía lo notó. No dijo nada al principio, pero se mantenía más cerca cuando él estaba. Guardaba sus llaves en el mandil. Hablábamos menos cuando él entraba a la habitación, y ese silencio entre nosotras decía más que las palabras. Una noche después de que él salió y dejó su celular en la mesa, un mensaje iluminó la pantalla. Un nombre que no conocía. El texto decía: «¿Alguna novedad? Ella sigue cayendo». Apagué la pantalla y volví a amasar, presionando más fuerte de lo que la receta pedía. Era justo después del almuerzo cuando escuché el toque. 2 golpes cortos sin dudar. Me limpié las manos y abrí la puerta esperando a un vecino, o tal vez un cliente, que se había equivocado de día. En cambio, un hombre con camisa abotonada estaba ahí con un portapapeles y una expresión educada practicada. «Señora Mariana Solís», asentí. «Vengo de parte de Fideicomiso Jalisco. Hemos tenido problemas para contactarla respecto a su préstamo personal. Está en mora. Quería entregarle una copia del saldo pendiente y las opciones de plan de pagos». Miré el portapapeles. Mi boca se secó. Me mostró un formulario con mi nombre en la parte superior
y un número que no podía siquiera comprender. Nunca firmé nada, dije. Hizo una pausa comprensivo pero distante. Tiene su nombre, su firma. Tomé los papeles con manos temblorosas. Me agradeció y caminó de regreso a su auto. No cerré la puerta hasta que se alejó. Adentro extendí los documentos sobre la mesa y leí cada palabra. Mi nombre, mi dirección, mi firma falsificada, el mismo rizo en la M que dejé de usar hace 5 años. Luis la había copiado perfectamente. O tal vez solo la había calcado. Las páginas se volvieron borrosas. Mis ojos no paraban de lagrimear. No por llanto, sino por algo más profundo, como si mi cuerpo rechazara la verdad antes de que mi mente la aceptara. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina oscura, los papeles del banco extendidos frente a mí como una traición escrita en tinta negra. Sofía se había acostado temprano. Luis estaba fuera, dijo que necesitaba despejar la mente. Esperé a que la puerta chirriara. Cuando regresó me quedé callada, parada justo más allá del arco. No me vio mientras caminaba por la sala con el celular en la oreja. Solo necesito un poco más de tiempo para convencerla, susurró. Está cerca, lo siento. Contuve la respiración. No lo sabe. No, realmente. Rió suavemente como si hubiera ganado algo. Retrocedí a las sombras antes de que se girara. A la mañana siguiente preparé su café justo como le gustaba, pero lo puse en la mesa con una mano que no temblaba. Luego me senté en el otro extremo de la mesa y escribí todo lo que recordaba, cada palabra, cada número, cada mirada. El sobre llegó por correo certificado. Su nombre estaba arriba, el mío debajo, y las palabras disputa de propiedad intelectual estampadas en negro. Lo leí una vez, luego otra. Luego lo puse plano sobre la mesa de la cocina y volví a doblar masa. Dijo que yo había tomado lo que era suyo. Las recetas, el nombre, la idea. No le respondí. No entonces ni cuando me acorraló en el pasillo esa noche, preguntando cómo podía hacerle esto. Solo lo miré firme y en silencio hasta que se alejó. Sofía pidió tiempo libre en su trabajo. Reunió fotos viejas, yo con mandiles, antes de que su restaurante siquiera existiera. Notas del cuaderno de recetas de mi mamá. Mensajes de vecinos que recordaban el primer pedazo. Carmen escribió una carta a mano. Hasta la niña que probó el pastel primero ofreció hablar. En la corte usé el único vestido negro que tenía y hablé con calma. Les conté de los años que trabajé sin sueldo, los ingredientes comprados con mi dinero, el cuaderno original con la letra de mi mamá. Les mostré los documentos que guardé, el aviso del préstamo, la firma falsificada. Luis desvió la mirada cuando lo pasaron por la mesa. Llamó a todo un malentendido. Dijo que era una confusión familiar, pero ni el juez parecía creerle. Su abogado dejó de objetar a la mitad. Cuando terminó, fallaron a mi favor. Las recetas eran mías, el nombre era mío, la deuda no. Fuera del juzgado, Luis no habló. Sofía se paró entre nosotros con los brazos cruzados. Lo miré por última vez y vi en qué se había convertido pequeño, no por falta, sino por elecciones. No regresamos juntos a casa. No preguntó dónde estaría. Y no se lo ofrecí. En cambio, me volví hacia Sofía y le pregunté si quería parar por harina. Vino 2 días después de la audiencia, sin avisar. Solo el mismo toque más suave esta vez. Abrí la puerta y no me hice a un lado. Me voy, dijo. Pensé que debía saberlo. Su rostro era diferente, menos pulido, más cansado. No traía nada. Ni bolsa ni sobre, solo sus palabras. Desistí de la apelación, añadió. No le vi sentido. Asentí una vez. Esperó como si quisiera más, pero no dije nada. El silencio entre nosotros llenó cada rincón de la sala. Lo siento, dijo entonces. Por lo que vale. No sonaba ensayado, pero tampoco pesado. Solo algo que debía decir. Una línea antes de salir. Sé que arruiné todo, continuó, pero gracias por todo. Miró alrededor de la cocina, la misma que solía decir que era demasiado pequeña. Luego sus ojos cayeron en la rejilla junto a la ventana donde 3 pasteles descansaban bajo un paño. Sonrió débil y vacío. Me hice a un lado, no como invitación, sino para darle espacio para irse. Parecía querer decir más,
pero su boca nunca se abrió. Pasó junto a mí, bajó los escalones y salió a la calle sin mirar atrás, sin maleta, sin abrazo, sin promesas. Me quedé en el umbral hasta que no lo vi más. Luego cerré la puerta suavemente y volví al mostrador donde el último lote aún necesitaba cortarse. Las mañanas volvieron a sentirse suaves. Despertaba antes del sol y escuchaba el zumbido tranquilo de la casa. El horno calentaba las paredes antes de que empezara el día, y el olor a maíz y canela se colaba por las cortinas como antes. Los pedidos llegaban uno por uno, luego dos. Carmen mandó a su prima. Una compañera de Sofía pidió una bandeja para un cumpleaños. La voz se corrió de la manera que me gustaba, constante, honesta, real. Una noche después de que Sofía se fue a dormir, saqué el sobre del fondo del cajón, los papeles del préstamo, la firma falsificada, todo intacto como si esperara una palabra final. Los llevé afuera, encendí un cerillo y acerqué la llama a la esquina. El papel se curvó lentamente, los bordes brillaron antes de desmoronarse en negro. Miré hasta que la última chispa se apagó, luego vertí las cenizas en una maceta y me limpié las manos. Cuando volví, Sofía estaba en la cocina riéndose de algo en la radio. Tenía harina en la mano y un tazón en la mano. No pregunté qué estaba preparando, solo me uní a ella. Horneamos hasta que las ventanas se empañaron y la risa se quedó sin aliento. Los pasteles se enfriaron bajo el paño otra vez. El cuaderno quedó abierto sobre la mesa con páginas manchadas por los años. Pero el nombre en la etiqueta, en cada caja, cada recibo, cada palabra que salía de esta casa, era el mío. Silencioso, constante, inquebrantable, como siempre lo había sido.